Creo que al encontrar un propósito elimina el vacío existencial, elimina la creencia de que estamos acá por casualidad o por un accidente. Dios dice que podemos tener muchos planes, pero solo el plan de Él es el que va a prevalecer. Entonces, una vida realmente sin Dios de nuestro lado es una vida que realmente carece de sentido. La afirmación que hoy queremos darle a cada uno de ustedes es que sí, hay un propósito para cada uno de nosotros. Todo empezó con una simple pregunta: ¿y si pudiéramos crear algo más que un café? Un lugar donde las personas encontraran paz, donde cada conversación tuviese propósito y donde una taza de café pudiese generar un cambio y un impacto real en la vida de otros. Así es como nace Renace. Aquí cada compra es una oportunidad de ayudar a otros y generar una semilla de esperanza, donde cada visita es un acto de ayuda y donde cada encuentro es una oportunidad de generar cambio en familias y en comunidades que más lo necesiten. Y con esa misma visión nace este podcast, porque creemos que lo que vivimos aquí en Renace no se puede quedar dentro de estas cuatro paredes. Queremos que estas conversaciones lleguen mucho más lejos, porque hemos visto cómo una palabra puede levantar a alguien y cómo Dios en lo cotidiano puede obrar y transformar vidas. Así que, bienvenidos a Renace Podcast. Soy Francisco y estoy con mi esposa Marcela y el día de hoy empezamos este nuevo camino juntos, donde en cada episodio buscamos acercarnos más a Dios, conocer más de su palabra y crecer más en nuestra fe. Hoy en este nuevo episodio vamos a hablar de un tema que es algo que Dios ha estado inquietando en nuestras vidas desde un inicio y por la razón que Renace, pero al mismo tiempo creemos que es algo que en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado y ese es: ¿cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? El propósito de Dios para nuestras vidas. Yo creo que una buena manera de empezar a hablar de este tema es reflexionando sobre la importancia del propósito en nuestras vidas. Así que, amor, ¿por qué crees que es tan importante hablar de la importancia del propósito? Creo que todos en un momento de nuestra vida hemos llegado a hacernos esa pregunta. La pregunta de por qué estamos acá, cuál es nuestro propósito. ¿Tendremos algún propósito cada uno de nosotros? Y yo, personalmente, hace muchos años, cuando estaba más joven, amor, llegué a hacerme esa pregunta. Miraba que otros tenían bien claro qué era lo que querían hacer, tenían bien claro por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, y llegué a hacerme esa pregunta. Y me di cuenta que al preguntarle a la mayoría de las personas de mi alrededor cuál es el mayor anhelo, cuál es el mayor sueño que tienen o cuál es la búsqueda de sus vidas, normalmente eran 4 respuestas. Era tener el propósito, encontrar tu propósito en la vida, la felicidad, la paz mental y la estabilidad. Pero si nos damos el tiempo de meditar, nos damos cuenta que esas últimas 3 van relacionadas con la primera. Al encontrar propósito, encontramos gozo, alegría, encontramos la paz mental porque sabemos que estamos haciendo lo que realmente nacimos para hacer, y de eso viene la estabilidad, que podría ser como el sinónimo de plenitud. Así que creo que todos en un momento dado nos hacemos esta pregunta y realmente es un tema que Dios ha estado inquietándonos, ¿verdad?, en nuestro corazón desde hace mucho tiempo. Creo que, como lo acabas de decir, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Y andamos buscando que nuestras vidas tengan significado, que nuestras vidas tengan valor, que nosotros podamos aportar algo valioso aquí en la tierra, y sobre todas las cosas creo que andamos buscando darle un sentido a nuestras vidas, ¿verdad? Y creo que todos nacemos con un propósito específico. Todos queremos sentirnos bien, todos queremos sentirnos productivos, todos queremos sentirnos útiles, ¿verdad? Y hasta cierto punto es una necesidad del ser humano buscar ese sentir de nuestras vidas, porque si lo encontramos, pues vamos a tener algo en qué basar nuestras decisiones, en qué distribuir nuestro tiempo y en qué hasta usar nuestros recursos, ¿verdad? Así que es una necesidad nuestra como seres humanos saber cuál es la razón por la cual estamos aquí. Creo que al encontrar un propósito elimina el vacío existencial,
elimina la creencia de que estamos acá por casualidad o por un accidente. Sin embargo, tristemente no todos llegan a encontrarlo, tristemente no todos llegan a darse cuenta de cuál es este propósito, porque lo andan buscando de la manera incorrecta, en las vías incorrectas. Y pues se me venía a la mente el versículo de Proverbios 19:21 que dice: muchos son los planes del hombre, pero el propósito de Dios es lo que perseverará. Así que tenemos planes, tenemos sueños y eso está bien, ¿verdad? Es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, el soñar en grande, pero el propósito de Dios es algo más allá, es algo específico para cada uno de nosotros. Así que pues vendría la pregunta, ya que hablamos por qué estamos tocando este tema, es: ¿hay algún propósito para todos? ¿Tenemos propósito todos? Yo creo que todos estamos aquí porque tenemos una asignación o un propósito específico, ¿verdad? Y andamos buscando esa razón de nuestra existencia, pero como lo acabas de decir en Proverbios, Dios dice que podemos tener muchos planes, pero solo el plan de Él es el que va a prevalecer. Entonces, una vida realmente sin Dios de nuestro lado es una vida que realmente carece de sentido, ¿verdad? Pero cuando ponemos a Dios en la ecuación, nos podemos hacer esa pregunta: ¿realmente hay un plan de Dios para mi vida? Y yo creo que para poder contestar esa pregunta tenemos que irnos a la Biblia y lo que podemos encontrar ahí, ¿no? Y hay varios versículos que me encantan. Por ejemplo, Efesios 1:4, que dice que según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió, Él ya nos había escogido en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús, mucho antes de la fundación del mundo. Entonces habla de un plan de Dios para con nuestras vidas desde antes de que Él empezara a crear todo. Igual lo encontramos también en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 4, que dice que antes de que te formase en el vientre te conocí. Entonces, antes de que nuestra vida empezara, Dios ya tenía un plan y un propósito para nuestras vidas, lo cual me deja esta frase que dice: Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. No sé si, bueno, ahorita que tú lo dices, no sé si todos los que nos están escuchando se emocionarán de la misma manera que yo, ¿verdad? Lo siento, y que Mariana lo está sintiendo. Quiero resaltar la frase que tú dijiste: el hombre sin Dios carece de sentido. Y la afirmación que hoy queremos darle a cada uno de ustedes es que sí, hay un propósito para cada uno de nosotros, hay un propósito para cada uno de los seres humanos que hoy estamos con vida. Si sigues con vida es por alguna razón y Dios quiere hacer algo grande. Y Jeremías nos hace, ¿verdad?, la palabra de Dios recordar que desde antes de formarnos en el vientre de nuestras madres, Él ya nos conocía. Y es algo que yo le digo constantemente a Paulina, que es mi hija de 7 años, y se lo diré igualmente a Mariana, que viene en camino, que desde antes que ella naciera, Dios ya la había formado con características, cosas visualmente como el pelo, amor, ¿verdad?, como nuestros ojos, pero hay más allá, son las cualidades, la personalidad, las características que nos definen. Dios lo hizo por alguna razón y con un sentido para cumplir su propósito. Así que, ¿verdad? Resaltando la pregunta, sí, todos tenemos un propósito y todos fuimos creados para cumplirlo. Amén. Yo creo que no estamos aquí por casualidad. Amén. No estamos aquí por accidente. No estamos aquí simplemente para vivir una vida rutinaria sin sentido, que carezca de sentido, sino que hay otro versículo también que es poderoso, en Salmo 139:16, que dice: me vistes antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. Entonces, este versículo es tan poderoso que habla que Dios ya había establecido nuestro fin desde antes de que comenzara nuestra vida. Y volviendo a la pregunta, si Dios tiene un propósito para nuestra vida, yo creo que, como vimos en los versículos que estábamos leyendo,
Dios nos escogió desde antes de que Él formara todo. Él ya nos había escogido. Él tiene un propósito para nuestras vidas y Él quiere cumplir ese propósito en nuestras vidas. Y eso lo encontramos también en Salmo 138:6, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén, amén. Hay un libro que nos gusta mucho a los dos, que es Una vida con propósito, de Rick Warren. Y él llega a un punto a hablar en su libro que incluso Dios escogió quién sería tu padre y tu madre para que cromosómicamente crearan lo que Él estaba deseando crear, valga la redundancia. Eso quiere decir que no somos una coincidencia desde un inicio. Dios escogió quién serían nuestros padres para poder crear algo maravilloso y que tuviese un propósito que fuese Él quien lo llevara a cabo. Así que no sé, ¿verdad? Pero a mí me hace sentir especial, me hace sentir amada, me hace sentir buscada por Dios, y también me hace recordar que todo lo que hay en mí fue creado por Él. Amén. Y es Él quien sabe de qué manera lo va a usar. Amén. Pero la pregunta aquí, amor, sería, bueno, ya hablamos que si todos tenemos un propósito, estoy segura que vendría a nuestra mente esta gran pregunta: ¿cómo encontramos ese propósito? Yo creo que esa es la gran pregunta: ¿dónde o cómo encontrar ese propósito para nuestras vidas? Yo creo que la mayoría de nosotros, de alguna manera, siempre empezamos tratando de buscar ese propósito para nuestras vidas dentro de nosotros mismos. Nos empezamos a hacer preguntas como que qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que a mí más me gusta, en qué me siento que puedo ser útil, ¿verdad? Y normalmente eso es lo que vamos a encontrar en el mundo, y las demás personas lo que nos van a recomendar siempre es que empecemos a pensar en nuestros sueños, que tracemos metas, que nos asignemos o sepamos realmente cuáles son nuestros valores, y que busquemos dentro de nosotros cuáles son nuestras fortalezas y trabajemos en ellas, y que nos esforcemos, seamos disciplinados para poder alcanzar lo que nosotros creemos. Pero creo que no se trata de nosotros mismos. Si estamos hablando de un Dios que antes de la fundación del mundo nos escogió, nos creó, antes que naciéramos, Él ya tenía un plan para nuestras vidas. Creo que el propósito no lo vamos a encontrar dentro de nosotros mismos, en lo que yo quiero hacer, enfocándome en cuáles son mis metas, enfocándome en cuáles son mis sueños. No encontraremos el sentido de la vida buscando en nuestro interior, ¿verdad? Porque, como lo acabamos de decir en la Biblia, no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Por eso inicié diciendo que lastimosamente todos lo buscamos, pero no todos lo llegamos a encontrar por las razones incorrectas. E incluso tenemos muchos libros de autoayuda. Y no es que esté mal leerlos, porque incluso nosotros leemos mucho de crecimiento personal, crecimiento espiritual, pero hay incluso cristianos que buscamos como consejos o una manera de A, B, C, D para poder encontrarlo. Pero ¿cómo vamos a lograrlo encontrar internamente si nosotros mismos no fuimos quien nos creamos? Así es. Solo el Creador entiende y conoce el por qué y para qué fuimos creados. Si es la primera vez que escuchas de Renace, queremos contarte que Renace pues tiene una organización de la cual todo lo que se genera dentro del café va dirigido a apoyar a muchas familias, y uno de los proyectos más grandes que tenemos es la educación, y hace 10 años pues fundamos un colegio totalmente gratuito en estas comunidades. Y hablo de esto porque se me viene a la mente una actividad que hicimos específicamente con estos jóvenes que amamos mucho, buscando siempre acercarlos a la palabra de Dios, y es que en la actividad, no sé si tú te recuerdas, pero pusimos a los jóvenes a hacer plasticina, a crear un invento con algo, ¿verdad?, con sus manos. Y luego pues les solicitamos que pasaran y que hablaran de lo que habían hecho. Cuando los escuché a cada uno, me di cuenta que el Señor me estaba hablando en ese momento que solamente quien lo había creado iba a entender o encontrarle, porque algunos sí se miraban
visiblemente forma, otros no tanto, pero el Señor me decía, solo quien lo creó sabe las funciones, sabe qué parte va a funcionar, por qué creó cada parte de ese invento. Y es que la palabra, ¿verdad?, del Señor nos dice en Romanos 11:36 que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y yo confirmo que solamente acercándote más a Dios e intimidando una relación con Él, vas a poder entender más por qué estás acá y qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque el creador es Él y nada buscando, no está mal, ¿verdad? Queremos resaltar que no está mal soñar, no está mal tener nuestros propios planes, pero en la medida te vas acercando a Dios, vas queriendo soñar más lo que Él quiere para ti. Vas buscando más los planes que Él tiene para ti. Fuimos creados por Dios y para Dios, ¿verdad? Dios nos creó, Él nos hizo, pero para Él mismo, ¿verdad? Y nacimos por su voluntad, pero también para su propósito, por lo cual creemos que no podemos llegar a la conclusión de nuestra existencia, de cuál es el porqué del que estamos acá buscando dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Efesios 1:11 dice que en Él asimismo tuvimos herencia. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Eso nos habla de una identidad que tenemos en Cristo, ¿verdad? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, Dios nos predestinó. Predestinó quiere decir que desde antes Dios había marcado ya nuestro futuro, nuestro final, conforme a su propósito, que Él hace todas las cosas de acuerdo a su plan. Entonces, es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos, ¿verdad? Entonces en Cristo encontramos identidad y encontramos nuestro propósito. El secreto de encontrar una vida con propósito, entonces sería encontrarse con el autor de la vida, que es Jesús. Así es. Puede sonar muy complicado porque a veces yo creo que en algún momento, amor, incluso nos hemos puesto a ver que en otros Dios está haciendo cosas grandes. Y entra la duda, la incertidumbre y pensamos que es más complicado de lo que es realmente. Y nosotros somos testimonio, ¿verdad? De que no decir la solución, pero sí lo que le da sentido a nuestras vidas es conforme nos vamos acercando más a Dios. Normalmente, ¿verdad? Cuando hablamos en Conexión Café, que los viernes a las 7 de la noche nos reunimos para crecer en la fe, pues hablar de su palabra, normalmente decimos esto, hablamos de lo que Dios ha hecho, está haciendo en nuestra vida, lo que Él nos está hablando, y hay algo que siempre, pues Francisco lo dice constantemente. Solo el día a día va a hacer que tú me conozcas. Tú normalmente dices, yo sé lo que le gusta a Marcela, sé lo que está pensando, sé lo que está haciendo, dónde está. Incluso a veces dice cuando va a estar teniendo un mal día o si hay algo que está en su corazón. Y me encanta que lo digas porque realmente esa es como una manera muy fácil y bonita de explicarlo. Solo acercándonos a Dios constantemente, todos los días, entrar en una relación con Él, vamos a empezar a conocer más sus pensamientos, lo que Él quiere, lo que Él está deseando y las decisiones que vamos tomando se vuelven más, no fáciles, pero se vuelven más claras el qué decisión tomar. Amor, y hablando acerca de encontrar cuál es tu propósito, me gustaría hacerte una pregunta de cómo fue tu experiencia y cómo tú encontraste ese propósito de Dios para tu vida. Así que si hace 15 años yo te hubiese preguntado que el día de hoy íbamos a estar aquí haciendo esto, ¿cuál hubiese sido tu respuesta? Sí, es una pregunta que me hace meditar mucho, ¿verdad? Pero la respuesta sería, posiblemente me reiría. Porque casualmente hace unos meses alguien vino aquí a Renace y me hizo una mini entrevista y me preguntó qué hace una doctora entregando su vida completamente al servicio
liderando una organización y teniendo un café donde el 99% de sus ganancias vaya a ayudar. Y sí, suena una locura, pero creo que es claro el testimonio ¿verdad?, de lo que estaba compartiendo. Hace 15 años, pues apenas estaba estudiando medicina, llevamos 12 años casados y ambos sabíamos que no estaba en nuestro plan estar haciendo lo que hoy día hacemos. Teníamos nuestros propios sueños, yo estaba estudiando medicina, claramente vengo de una familia donde papá y mamá son médicos y yo ya tenía mi plan bien establecido, o sea, era graduarme, estudiar mi especialidad, incluso pensamos en algún momento de irnos a otro país y formar una familia posterior a eso. Sin embargo, cuando Dios te encuentra y te enamoras de Dios, empieza a haber algo en tu corazón que empieza a anhelar más lo que Él quiere para ti que a ti mismo. Y esto toca una fibra muy, muy específica en mi corazón porque a veces creemos que los sueños que estamos teniendo, ¿verdad? Y no es que esté mal, pero no todo el tiempo es fácil dejar, ¿verdad? En este caso era Marcela y empezar a soñar más como lo que Dios tenía para Marcela. Pero si bien es cierto, la palabra dice y también que sus planes son mejores, que sus pensamientos son mejores que los nuestros. Y hoy en día yo puedo decir que no estoy haciendo tal vez o en la manera en la que hace 15 años quería, pero Dios me llevó más allá. Me ha llevado a estar con personas maravillosas, conocer familias sorprendentes, como las comunidades, me ha permitido cumplir mi formación como médico, ¿verdad? Haciéndolo en las montañas, viajando a otros países de esta manera, sirviéndole a Dios con la profesión que tengo, ¿verdad? Que es medicina y de manera muy, muy simple diría que hace unas semanas, y con esto termino mi pregunta, el pastor Rodrigo de nuestra iglesia dijo: no hay peor cosa que estar lejos de la voluntad de Dios. Eso no sé si esa frase creo que nos tocó a los dos, porque sí, puedes estar cumpliendo muchas cosas, tus metas, tus sueños, teniendo éxito incluso, pero el éxito no es igual a estar cumpliendo tu propósito. Así que creo que todos deberíamos de estar temiéndole estar lejos de donde Dios nos quiere tener estemos. Y que lo que Dios quiere que estemos haciendo. Amén. Y hay una frase que cuando la leí realmente me movió mucho, que dice: la tragedia más grande no es morir, sino vivir una vida sin propósito. Sí, y así como tú decías, el éxito, tener o alcanzar el éxito no es lo mismo que tener una vida con propósito, ¿verdad? Y una vez encuentras ese propósito, no hay nada que pueda sustituirlo, ¿verdad? Ni el éxito, ni las riquezas, ni los placeres, ni nada que este mundo pueda ofrecer, ¿verdad? Puede llenar eso que solamente el encontrar ese verdadero propósito en tu vida lo hace, ¿verdad? Así que creo que encontramos ese propósito de nuestras vidas en la medida que nosotros nos vamos acercando a Dios y tenemos una relación con Jesucristo. Esa es una de las maneras, encontramos ese propósito para nuestras vidas solamente en Jesús, en la medida que tenemos esa relación con Él, de no solamente querer más información de Él, sino que realmente querer conocerle más, como estaba diciendo, de tener más intimidad con Él, de querer saber realmente quién es Él, de pasar más tiempo con Él, de querer escuchar su voz, ¿verdad? Así que recapitulando un poquito acerca, hasta donde vamos hasta ahorita, creo que hemos hablado un poco acerca de la importancia del propósito. Hemos hablado también acerca de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que cómo podemos encontrar ese propósito. Pero creo que para ir terminando también queremos hablar, por sobre todas las cosas, cómo nosotros podemos vivir una vida con propósito. Retomando otra vez retomando el versículo de Romanos 11:36. 11:36. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Muchas veces, y lo digo y lo repito, consideramos que tenemos que estar haciendo algo sorprendente, algo grande, algo que reciba aplausos alrededor para sentir que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Pero si hace, ¿verdad?,
Si fuese así, creo que Dios hubiese establecido ya una función para cada, ¿verdad? Una misma función para todo, y no es así. Colosenses 3:23 dice, haced todo con amor para el Señor y no para el hombre. Eso quiere decir que en donde estés, lo que estés haciendo, hacerlo para el Señor. Y esa es una manera de vivir con propósito, que donde Dios te tenga y haciendo lo que estás haciendo, Dios puede usarte, Dios puede cumplir un propósito, pero sería cumpliendo porque estás reflejando Amén. quién te creó. No es porque vamos a estar haciendo todo el tiempo algo grande o alguien va a estar viéndonos y aplaudiéndonos y diciéndonos qué bien lo estás haciendo, sino va más allá lo que en tu corazón y por quién lo estás haciendo y la razón y del por qué. Siempre te he dicho que si Dios nos tiene limpiando una mesa, solo una mesa, vamos a limpiar esa mesa con la mayor excelencia porque sabemos que estamos limpiándolo para quien Dios, ¿verdad? Quien es Dios. Así que la primera sería donde estemos y lo que estemos haciendo, hacerlo con amor para el Señor y para su gloria. Así es, yo creo que hemos estado hablando mucho acerca de Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 1 versículo 12 dice que a fin de que seamos para alabanza de su gloria, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hagamos en esta vida sea para glorificarlo a Él, que otros puedan ver a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Creo que esa es una de las maneras como nosotros podemos empezar a vivir una vida con propósito. Y hay otro versículo que me fascina y me encanta mucho que está en Isaías 61 y dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. En otras palabras, eso quiere decir arriba y a brillar, que otros puedan ver lo que Dios está haciendo en tu vida y que tu vida sirva para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, una manera como podemos realmente vivir una vida con propósito es glorificando a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Pero otra manera también como podemos empezar a vivir una vida con ese propósito es a través de una relación con Jesucristo, empezar a conocer más de Él, empezar a hablar más con Él en oración, empezar a escuchar más en su palabra y empezar a ser guiados por Él y a ser obedientes y confiar en lo que Él tiene para nuestras vidas. Es algo que queremos dejar bien marcado en esta primera conversación que estamos teniendo, es nuestra relación con el Señor. Amén. Esa realmente debería ser uno de nuestros mayores anhelos, y llegar a una intimidad de que conozcamos más el corazón de Dios, podamos conocerlo mejor. Y el vivir de una manera en la que agrade a Dios, en la que Él esté presente, en la que Él esté en cada detalle. ¿Verdad? Yo lo puedo decir que es una de las mejores sensaciones. Amén. Y te da plenitud, te da gozo, te da paz mental, que muchas veces es lo que andamos buscando también como seres humanos, estar donde Dios te quiere tener y haciéndolo todo con amor, pensando en Él. Si lo hacemos por las razones equivocadas, llegará a ese punto donde vamos a sentir un vacío. Pero cuando realmente lo hemos encontrado a Él, todo cambia. Amén. Todo cambia. Amén. Así que creo que vivimos una vida con propósito en la medida que nuestras vidas glorifiquen a Dios en todo lo que nosotros hacemos y otros pueden ver a Dios en nuestras vidas. Vivimos una vida con propósito en la medida que crecemos en la relación que tenemos con Jesús. Sí. Y el último punto sería que vivimos una vida con propósito en la medida que lo damos a conocer a otros. Y creo que ese es uno de los propósitos de este podcast, es que nosotros podamos hablar acerca de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas y compartirlo con todos ustedes. Es un tema muy profundo. Así es. Una vez que este tema, pues Dios nos estaba inquietando, realmente aquí donde nos ven, ¿verdad? No es lo que estaríamos pensando hacer hace unos meses, pero Dios estaba inquietando nuestro corazón y es por continuar ese propósito que Dios ha puesto en ti y en mí. Amén. Y es glorificarlo a Él, hablar de Él y que cada cosa que hagamos sea para que más gente lo conozca y escuche de Él. Es un tema muy profundo, como estábamos hablando hace unos días, que entre más empiezas a indagar, más te das cuenta que hay mucho
muchos temas que pueden Amén. salir ¿verdad? Este mismo tema que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así es, y Pero- Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Amén. Que es algo que queremos hoy como resaltar. Dios tiene un propósito Algo para ti, específico amor, para para cada uno de mí y nosotros. para cada uno de los que nos están pues escuchando, viendo. Amén. Amén. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas, nos creó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito específico. Encontramos ese propósito únicamente en nuestra relación con Jesús y vivimos ese propósito en la medida de que otras personas puedan verlo a Él y podamos glorificar su nombre. Así que si has llegado hasta aquí, esperamos de que algo de lo que hayamos compartido haya sido de edificación y de bendición para tu vida. Recuerda que Dios tiene un propósito para tu vida. Queremos agradecerte por abrir este espacio con nosotros y acompañarnos en esta nueva etapa. En Renace todo tiene un propósito y ese es llevar el amor de Dios a cada rincón. Así que si hay algo en este episodio que tocó tu corazón, que te hizo reflexionar y piensas que puede ser de bendición para alguien más, compártelo y envíaselo. Te agradecemos por iniciar con nosotros esta aventura. Esperamos en el próximo episodio. Chao, Hasta la chao. próxima.